¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Continuando con esta jornada bíblica. En esta ocasión tenemos aquí la grandiosa oportunidad de contar con el presbítero licenciado Rubén Cervantes González. El tema que nos va a presentar en esta ocasión es el canon bíblico en la Iglesia Católica y alguna controversia que hay con los protestantes o con la Iglesia protestante. Bueno, padre, bienvenido. Te voy a mencionar que el presbítero Rubén nació en Pénjamo, Guanajuato. Ha cursado su formación sacerdotal en el Seminario Diocesano de Morelia, tanto en la etapa de Humanidades como Filosofía y Teología. Recibió el orden sacerdotal el 15 de junio del año 2000, para posteriormente estudiar la licenciatura en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de México. También ha colaborado en diferentes parroquias como Nuestra Señora de Guadalupe en Zihuatanejo, San Isidro Labrador aquí en Morelia, San Bartolomé Apóstol en Álvaro Obregón y últimamente está colaborando ahora en la parroquia de la Divina Providencia en Morelia. Cabe mencionar que también ha colaborado como formador dentro del Seminario Diocesano de Morelia, impartiendo clases desde el año 2002 hasta la fecha. Padre, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación a formar parte de esta jornada. Y bueno, ya que hablamos de esta cuestión del canon bíblico en la Iglesia Católica, quisiera preguntarle qué es canon, qué es canonicidad, ¿existe alguna diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Qué nos puede decir, padre, por favor? Sí, sobre canon nosotros podemos definir que se refiere a regla o a norma. Es algo que se usaba para medir en la antigüedad. Y en cambio lo que es la canonicidad se refiere al reconocimiento de la aceptación global u oficial por parte de la Iglesia del carácter inspirado de un libro o de una serie de libros. Esa es prácticamente la diferencia entre canon y canonicidad. Canon, lo que es el término de regla, medida o norma, y canonicidad, ya el proceso de reconocimiento de parte de la Iglesia de los libros que se consideran inspirados o palabra de Dios. Ok, pero entonces dentro de esa canonicidad y el canon, me imagino que es como la estructura que se ha ido dando dentro de la Biblia, lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, respecto a esto, ¿cómo fue que se fue formando el Antiguo Testamento? ¿Cuándo se formó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo estuvo eso, padre? Sí, de hecho se refiere a todo un proceso de formación. Hay una terminología que se empleó para designar poco a poco lo que fue la aceptación de los libros como inspirados, el término homologumena del griego, que significa de común acuerdo o común confesión o universalmente aceptados. Otro que se llama antilegómena, que se refiere precisamente a los libros discutidos o a los que son controvertidos. Otro término que se llama anfivalómena, que se refiere a los libros que son dudosos, disputados, siguiendo por ejemplo a Sixto de Siena. Son los que nosotros llamamos o ellos llaman también deuterocanónicos, es decir, que fueron aceptados en un segundo momento, no por ser menos importantes los libros, sino prácticamente porque se vio que en un primer momento no había los elementos para considerarlos como palabra de Dios. Y esos 7 libros son los que nosotros también tenemos dentro de la Sagrada Escritura, dentro de los 46 del Antiguo Testamento. Okay. Pero los hermanos separados y también los hermanos judíos, ellos dicen que son 39 nada más, porque estos 7 libros fueron escritos en griego. Y debido a que fueron escritos en griego, dicen que no pueden ser aceptados como palabra de Dios, porque para ellos la palabra de Dios en la Biblia hebrea pues es el hebreo nada más, y no un idioma extranjero como fue el griego. Ah, ok. Entonces, cuando hablamos de esta formación, entonces estamos hablando de que hay libros que son aceptados y otros que no son aceptados porque se pensó en alguna manera por ese idioma que no, bueno, tal vez porque decían, no sé, Dios no habla griego, o cómo fue que ellos dijeron, porque es lengua griega, por eso es que no pueden ser aceptados, o cómo está esa parte, padre. Sí, para ellos era como, su lengua era la del hebreo, entonces ajá, como ellos pensaban que Dios les habló en el idioma del hebreo, no podía hablar en una lengua extranjera donde no compartían la fe en Yahvé o la fe en el único Dios. Y decían que si Dios había escogido al pueblo de Israel con esa lengua, Él no podía hablar a otros pueblos por esa diferencia de que era el pueblo elegido con su cultura propia de Israel
y también su lengua del hebreo en realidad. Esa fue, digamos, como la primera parte del por qué no aceptarlos, ¿verdad? Como palabra de Dios. Ok. Bueno, me parece muy interesante, ¿no? Porque decir como que al sentirse tal vez, como usted lo menciona, el pueblo elegido, pues bueno, es como si Dios ahorita nos hablara y Dios tiene que hablar en español, no, si habla en inglés, pues como que no es para nosotros. Bueno, es muy interesante esta parte de saber cómo se da un primer paso de esta formación de lo que son los libros. Entonces, me imagino, para eso, padre, habla de un primer momento el idioma. ¿Qué es otro elemento, cuáles son otros elementos que podemos tomar para saber o para distinguir entre lo que es un libro inspirado y un libro que no es inspirado, padre? Sí, Marco, prácticamente es ver que tenga una continuidad en el caso de la historia de la salvación y que sea siempre destinado a una comunidad para el bien común, no para intereses particulares, y que también lo que se anuncia ahí en la palabra divina, de alguna manera hablando, por ejemplo, en concreto de profetas, se cumplen también algunos anuncios que se hicieron ahí dentro del círculo profético. Si una palabra anunciada ahí se cumple aunque pasen 100, 200 años, es un criterio para decir esto era Neum Adonai o palabra del Señor, ¿verdad? Okay. Y no nada más un invento del que escribió, del agiógrafo, del escritor sagrado. Digamos que ese sería otro elemento, la continuidad con la historia de la salvación, que esté destinado para el pueblo en general. En ese momento, digamos, el pueblo representa a la humanidad, pero también que sea siempre de acuerdo al bien común, a la fe del pueblo. Nunca se va a destinar para un interés particular de un rey o de una persona, algo que sea inspirado de parte de Dios. Sí se va a decir algo para llamar la atención, para denunciar una injusticia, una explotación, la idolatría, pero no, o para darles consuelo al pueblo de Israel, pero nunca en otro contexto se va a dar, digamos, una inspiración divina, ¿verdad? Para algo particular de beneficio de alguien y que explote a la gente o domine, no va a ir en ese sentido nunca. Ok, entonces estamos hablando de que la historia de salvación que se presenta en lo que es el Antiguo Testamento, vaya, siempre va a ser para todos nosotros, ¿no? O sea, la historia es general o es para la humanidad, no es solo para una persona. Okay. Esto es muy interesante, padre, o me parece a mí muy interesante, porque tal vez habrá alguien que decía, Dios me quiere hablar a mí, y a lo mejor ahí creo que también Dios nos ilumina para saber cuál es y de qué manera nos está llamando, ¿no? Exacto. Dentro de este tenor, padre, que lo estamos mencionando, entonces estamos hablando ya de ese aspecto como para los judíos. Ahora bien, dentro del cristianismo, ¿cómo podemos hablar que se va formando este canon o entra esta aceptación de los libros que para ellos decían que no eran inspirados? Claro que sí, Marco. Primero, pues hay que tener en cuenta que nuestras raíces son judías. Recibimos los libros, pero todavía la lista no estaba delimitada del Antiguo Testamento cuando los empezaron a usar en la primitiva comunidad cristiana. Sí circulaban ya algunos libros un poquito más formados, estaba la tradición oral que antecedió la formación por escrito, pero todavía no existía una lista definida cuando estaba el siglo I con los primeros cristianos. Pero lo que sí sucedió es que los primeros cristianos, ellos utilizaron el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, desde el punto de vista cristológico, es decir, la novedad es esa, que interpretan todo el Antiguo Testamento, los 39 libros que aceptaban los judíos, más los otros 7 de lo que es la versión de los 70, la traducción que se hizo del hebreo al griego, precisamente con esta connotación. Desde Cristo se lee el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea como una preparación para la venida del Hijo de Dios o del Mesías. Y poco a poco es como se van aceptando en la comunidad cristiana los libros del Antiguo Testamento. Ciertamente desde un principio no conocían todos los libros, digamos así como nosotros ahora los conocemos en forma. Por ejemplo, los judíos utilizaban más lo que es el Pentateuco, utilizaban también parte del profetismo, sobre todo los profetas mayores, como utilizaban a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel. Pero prácticamente la comunidad cristiana conoció eso, lo que se leía en las sinagogas o lo que les enseñaban desde pequeños a los niños.
en lo que era la iniciación a los 12 años de edad, y cómo tenían que memorizar los niños muchas cosas de la fe del pueblo de Israel, como esa oración famosa de Shema Israel Adonai Echad, ¿verdad? Que escucha, el Señor es solamente uno, ¿verdad? Escucha Israel, y eso lo aprendía el pequeño, más otras cosas de la historia de la Pascua, de la historia de la salvación. O sea, fue todo un proceso en realidad, pero no es así que a la primera, la primitiva comunidad cristiana dijera, pues estos libros ya son los definidos por el canon judío y por lo tanto nosotros los aceptamos luego, ¿no? Tenían una aceptación, digamos, también general de lo que en ese tiempo circulaba, porque hasta el siglo II más o menos es que se va a cerrar el canon de los judíos, ya hablando pues de una lista de los 39 que mencionamos hace un momento. Entonces, prácticamente desde que estuvo nuestro Señor, por así decirlo, nuestro Señor pues, fue judío. Entonces, la primera comunidad cristiana que fue judía entra como en ese diálogo, me imagino, ¿no? Porque habrá como judíos que están arraigados a su fe y habrá quienes dicen, pues es que sí Jesús, es que no. Entonces, desde Cristo es donde comienza la formación entonces de este canon. Digamos que para la formación, o sea, hablando del canon del Nuevo Testamento, aquí entra lo que se llama la tradición oral. Se comunicaban de generación en generación, como pasó con el Antiguo Testamento. Las versiones, por ejemplo, de la liberación, la salida de Egipto, la cuestión de la Pascua, que era de lo más trascendente en el pueblo de Israel. Se platicaban otras cuestiones, por ejemplo, del destierro en el año 586, los 50, 60 años que estuvieron en Babilonia, cómo sufrieron allá y cómo el profeta Ezequiel les dio el ánimo para salir adelante. Después con Esdras y Nehemías, lo que es la reconstrucción del templo de Jerusalén y sobre todo de la comunidad. Y ya posteriormente es como empujar poco a poco en el Nuevo Testamento algo similar. Tradición oral, pequeños escritos de lo que fueron los hechos y los dichos de Jesús. Jesús ciertamente va a ser el centro para la formación del canon del Nuevo Testamento también. Y los cristianos lo que van a hacer es poco a poco, sobre todo los hagiógrafos o los autores sagrados, van a recopilar la tradición oral, los pequeños escritos que circulaban, y van a hacer precisamente poco a poco lo que se llaman sus libros sagrados. Okay. Y este canon se va a cerrar precisamente a lo largo de varios siglos, porque va a haber muchas discusiones, como con el Antiguo Testamento, la discusión de los 7 libros deuterocanónicos, Tobías, Judith, Esther, Sabiduría Eclesiástico, Macabeos 1 y 2. Y con el Nuevo Testamento va a haber también algunas discusiones sobre algunos libros. Okay. Y por ahí va un poquito el proceso, ¿verdad? Hasta que Trento diga se cierra el canon o se delimita la lista de los libros del Nuevo Testamento. Ok, entonces a lo largo de este tiempo que se va formando, como dice, hasta Trento, que ya son siglos después, se cierra y pareciera que después de Trento existen todavía algunas controversias por algunos personajes ilustres también, me imagino, y que dentro del proceso de la historia de la Iglesia habrá como algunas separaciones. Estamos hablando, por ejemplo, de los hermanos ortodoxos, de los protestantes, de la Iglesia anglicana, que de alguna manera podríamos considerarlos también entre católicos, algunos cristianos, pero que existen algunas diferencias hablando respecto al canon católico, como tal, católico romano, a de estas confesiones, digo, como los ortodoxos o los hermanos separados, podríamos decirlo así. Claro. ¿Qué nos puede comentar sobre estas diferencias, padre, o cómo surge esto? Claro que sí, Marco. Bueno, primero, en relación a los católicos, la solemne declaración la hace Trento, precisamente en este concilio es donde se dice cuáles son los libros que la Iglesia Católica acepta como inspirados, y son precisamente los 46 libros del Antiguo Testamento. No se mete a explicar las diferencias que hay en relación de unos libros con otros en los comentarios, eso se lo deja a los teólogos, ¿verdad? Como suele pasar. Esta definición solemne se dio más o menos por ahí el 24 de abril de 1870, con la Constitución Dogmática Dei Filius, con el Vaticano I. Trento la comienza y después la sigue el Vaticano I y luego el Vaticano II también,
con una constitución que se llama con lo que se llama el documento de la Dei Verbum, el número 11, que cita Vaticano I, y subraya precisamente que nosotros aceptamos los 46 libros del Antiguo Testamento, incluyendo esos 7 que son los dudosos o los que están así como en tela de juicio por parte de los hermanos separados. Ahora, los ortodoxos, para ellos no hay uniformidad total, pues algunos, debido a las influencias de los reformadores, de Lutero en adelante, optaron por lo que era el canon breve, es decir, los 39 libros. Los protestantes, Lutero no negaba el carácter de inspirados a los libros apócrifos o a los libros que nosotros llamamos deuterocanónicos. Sin embargo, los ponía en un distinto plano Lutero, y después se hace un sínodo que se llama el Sínodo de Dordrecht, de 1618 a 1619, y ahí fue debatida esta cuestión de si formaban parte de la escritura o no estos libros. Los opositores a los apócrifos o a los deuterocanónicos de nosotros no lograron la mayoría de votos, por eso se llegó a una solución de compromiso que recomendaba la impresión de los apócrifos o de estos 7 libros deuterocanónicos de nosotros, para que se pusieran al final de las Biblias. Ese fue el acuerdo al que se llegó. Después ya los reformadores excluyeron de sus Biblias esos 7 libros, pero la solución inicial de Lutero en adelante fue poner esos 7 libros al final de los 2 testamentos. Y ya posteriormente los reformadores los excluyen de sus Biblias totalmente, diciendo que no son inspirados. Ahora los anglicanos en la Confesión de Westminster de 1644 no aceptan los apócrifos o deuterocanónicos, pero a lo largo de la historia ha habido diversidad de posturas. Por ejemplo, en 1615, el arzobispo de Canterbury, George Abbot, de tendencia calvinista, ordenó que las Biblias fueran editadas con los libros que se llaman apócrifos o deuterocanónicos. En 1902, Frederick Temple, arzobispo de Canterbury, se opuso a que en la coronación de Eduardo VII se presentara una Biblia sin los apócrifos. Esa fue ahí la solución de ellos. Ahora, a modo de conclusiones, ¿nosotros qué podríamos decir? Que más que hablar de diferentes cánones, ya insistimos que en los primeros tiempos hay diferentes usos, ¿verdad?, de los libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento en las comunidades. Y la historia de los libros, su recepción en el canon, Marco, y su función han sido diversas en relación también a algunos libros. Y ciertamente después vamos a ver otra cosa interesante, cómo se le da un poquito de más importancia a unos libros del canon bíblico del Antiguo y del Nuevo Testamento que a otros, precisamente a otros textos o libros de la Sagrada Escritura, porque no tiene la misma importancia, por ejemplo, hablar de que una mujer en el Nuevo Testamento, según las cartas de Pablo, debe de traer un velo, la mujer, al asistir a la sinagoga, que precisamente la importancia de lo que Jesús hace en la Eucaristía o el Sermón de la Montaña, ¿verdad?, por hacer una comparación. Okay. O sea, tiene menor importancia esa recomendación, que la mujer use velo, con lo que es el mensaje del Sermón de la Montaña. Okay. Y se va a ver también en nuestra liturgia y en la vida de la Iglesia católica, cómo hasta en nuestra liturgia algunos textos sagrados son como que relegados o no se ponen mucho en la liturgia. También eso habla del por qué unos son más importantes que otros, hasta dentro de la Iglesia, ¿verdad? Lo cual no resta su inspiración. Okay. Me parece muy interesante cuando habla dentro de esa parte, incluso la palabra apócrifo, ¿no? Porque para uno dice, no, apócrifo y es falso, o por ejemplo que unos decían los evangelios apócrifos, que Jesús hacía pajaritos y los hacía volar, bueno, algo mencionaban así. Pero que dentro de este tenor, la palabra apócrifo, si me puede corregir, padre, va referido a un texto que pareciera no inspirado, pero que de alguna manera colabora también para la salvación o la historia de la salvación del pueblo de Israel y de toda la humanidad. También me llama mucho la atención, padre, sí, que también hablaba que ya no es tanto mencionar diferencias entre un canon u otro, que sí, que no, la inspiración, sino habla de esta cuestión como de los usos.
hablar de diferentes usos. No sé si nos puede platicar un poquito qué uso se les puede dar o cuáles son esos diferentes usos que se le da al canon dentro de las religiones, vaya. Claro que sí, Marco. Bueno, para los judíos señalamos que por lo menos ellos desde el siglo II antes de Cristo, siguiendo el prólogo del traductor griego del Siráside, existe el reconocimiento de una colección tripartita. Ellos, el uso que le dan es que dicen, para nosotros nuestro canon tiene 3 partes, la ley, los profetas y otros libros, lo que se llama Torá, Nevín y Ketuvim en su idioma del hebreo. No se sabe con exactitud los límites exactos, sobre todo de la tercera sección, es decir, los Ketuvim, los escritos u otros escritos, hasta dónde abarcaban exactamente, no había una delimitación concreta. Es quizás hasta finales del siglo I después de Cristo o comienzos del segundo, cuando se establece ya una lista fija más o menos del canon del Antiguo Testamento. Esto se hace en un momento en que es necesario reafirmar la unidad del pueblo judío, porque como ya no tienen el templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo, entonces ellos van a buscar con los libros sagrados esta finalidad, la unión del pueblo de Israel. Y como van a ver la competencia un poquito de lo que son los libros cristianos a los que ellos consideran herejes o apócrifos, o sea, falsos, entonces es como que van a definir ellos más cuáles son sus libros de verdad sagrados, que les dan la unidad al pueblo de Israel en torno a Yahvé, en torno a la fe, pero también va a ser en el contexto de la literatura apocalíptica, porque recuerdo que ellos confiaban en que el pueblo de Israel, cuando viniera su Mesías, pues iba a triunfar, iba a quedar como si fuera en ese momento Roma, una potencia a nivel mundial. Pero ven que todo lo que se hace de intentos apocalípticos de que Israel también va a estar bien, le va a ir mejor, se frustran y entonces deciden también quitar la literatura apocalíptica de alguna manera y decir ni literatura apocalíptica ni tampoco escritos cristianos, sobre todo los evangelios que empiezan a circular. Y van a decir, estos son nuestros 39 libros inspirados en 3 partes, la Torá, que es el Pentateuco, ¿verdad?, de alguna forma, los Nevín, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los otros escritos en los cuales entran los sapienciales y también algo de lo que son los libros históricos o narrativos. Digamos, ese es en cuestión del Antiguo Testamento. Ahora, entre los primeros cristianos se sigue el uso variado que existía entre los judíos, sin llegar a tener algo totalmente fijo, como ya habíamos dicho hace rato. La mayoría de las comunidades y de los individuos se inclinaban por el uso amplio, Marco, de la escritura veterotestamentaria, tal como nos ha llegado en los códices cristianos de los 70. Sin embargo, algunos, para entablar un diálogo apologético, se basan solo en sus libros de los 39 del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea. Y la postura de San Jerónimo, representante de esta tendencia, en los siglos IV a V, es de gran influencia en las épocas posteriores. El canon largo del Antiguo Testamento se impuso ya por lo menos desde el siglo VI de una forma global y práctica, y el Concilio de Trento define solemnemente una práctica anterior casi unánime de toda la Iglesia. Esto en relación al uso que se le dio al Antiguo Testamento, ¿verdad?, tanto de parte de los judíos como de parte de los primeros cristianos. Digamos, eso sería a grandes rasgos sobre el uso. Ok, muy bien. Entonces, bueno, son diferentes usos y son muy variados realmente. Y eso, pues bueno, también a nosotros nos da mucha luz para ir conociendo sobre todo nuestra fe, entablar incluso un diálogo con los hermanos protestantes, no solo de que llegan, tocan la puerta y, a ver, ya no hay que abrirles o algo así, sino que, bueno, es entrar dentro de este diálogo con ellos, verlos también como hermanos, ¿no? Creo que también de una u otra manera vamos compartiendo la misma fe. Sí, perdón, Marco, nada más quisiera agregar aquí también que a propósito de esto que mencionas, sí, efectivamente, nosotros como católicos no estamos en contra de la fe de los hermanos separados. Tenemos la fe en el mismo Dios, tenemos las raíces judías que son comunes, son nuestros abuelos en la fe los judíos, y compartimos muchas cosas comunes en torno a la fe en Cristo también. Uh-huh. La tradición que hemos tenido, el soplo del Espíritu Santo, tanto dentro de la inspiración de los libros como en la comunidad, en los fieles, ya sean católicos o no católicos. Y aquí sí es importante siempre tener esa como disposición de diálogo.
no tanto de atacarnos, de decir, no, ustedes están equivocados en esto, no, nosotros tenemos la verdad, la razón, somos la verdadera iglesia, sino a ver juntos cómo podemos llegar a la verdad. Pero sí se requiere que sea gente que estudie mínimo algo la Sagrada Escritura en el aspecto científico, saber un poco la arqueología, la antropología bíblica, es algo de los idiomas originales, la cultura o el Tzitzin Leben, el contexto social en el cual se formó el texto bíblico o la Sagrada Escritura, y ya después ver los puntos comunes, saber tú qué argumentos tienes a favor de esto, a favor de esto otro. Alguna vez tuvimos un diálogo precisamente con un rabino donde él nos explicaba toda la cuestión de la Pascua desde la cultura judía, y acá otro sacerdote compartía la Pascua cristiana y él se quedó a seguir toda la charla, las sesiones del congreso bíblico que tuvimos, católico, pero donde a él le tocó participar, pues se expuso súper bien magistralmente, y después se quedó a seguir todas las exposiciones de nosotros porque dijo, es que esto yo no lo sabía, es muy interesante y estamos en búsqueda, ¿verdad? Entonces, qué diferente actitud. Sí, sí, sí. Cuando alguien tiene diálogo, a cuando alguien se cierra a decir esto es y de memoria se graba textos nada más, sin saber el contexto o el mensaje, ¿verdad? Sí, de hecho, esto casi a manera de spoiler. Creo que tal vez en un futuro sería interesante estas jornadas bíblicas, hacerlo como un diálogo, ¿no? Tal vez a algún rabino, ahorita, bueno, quién sabe si más adelante seguiremos en esas cuestiones de Zoom y todo eso, pero sería interesante verlo cómo es el aspecto incluso desde el Islam, tal vez. Creo que, bueno, llegará el momento de poderlo realizar, padre. Bueno, sí, invitar a algún hermano evangélico, un anglicano de vida abundante. Sí, sí, sí. Y vamos viendo sus posturas en torno a un tema, ¿verdad? Que compartamos. Exactamente. Creo que dentro de este compartir, padre, que estamos teniendo y que todo se va realizando en un común denominador, podríamos decirlo así, este común denominador que se va realizando después del Antiguo Testamento, que se va referido ahora a lo que es el Nuevo Testamento desde el aspecto cristológico, hay algo que le llaman el fragmento muratoriano, que parece ser que es como de la lista más antigua de estos escritos canónicos del Nuevo Testamento, donde creo que todos se basan para irlo formando. No sé, padre, si nos pudiera compartir un poquito más de eso. ¿Por qué es importante esa cuestión del fragmento muratoriano? Sí, sobre todo la importancia radica precisamente en esta idea en que este fragmento muratoriano prácticamente es del siglo II más o menos, es decir, se ubica más o menos su formación entre el 180 o el 190, porque ya hay una alusión a Hermas y a su hermano Pío Papa, o tal vez en las probabilidades entra que sea del siglo IV hacia abajo, no pasa del siglo IV. Después se encontró una traducción latina en el siglo VII, el original era griego, no latino, pero Muratori, que fue el que lo encontró en el siglo, precisamente el que encontró este fragmento del siglo VII, y por eso se le da el nombre de muratoriano, por señor Muratori, que fue el que lo descubrió. Y nos presenta una lista de cómo ya está casi definida, como está casi definido el canon del Nuevo Testamento. Entonces, por eso es muy importante, por la antigüedad que tiene del siglo II, entre 180 y 190, donde ya hay una mención incluso de Hermas o a su hermano Papa Pío. Y si hay discusiones sobre la probabilidad de la fecha, se dice no pasa del siglo IV. Pero su importancia más importante, además de la antigüedad, está en que presenta ya toda una lista como la tenemos nosotros actual sobre el canon del Nuevo Testamento. Y desde luego podría yo leer aquí pues todos los, digamos, los libros que acepta y algunas cositas de comentarios, pero pienso pues que no es el momento y lo dejaría así nada más en qué radica su importancia por la antigüedad y la lista que ya trae de testimonios y el uso que ya se va haciendo en la comunidad cristiana, y que los que nos están viendo, escuchando, sigan un poquito después en la curiosidad, la investigación, ¿verdad? Sí. Creo que se nos quedó una tarea a cada uno de nosotros, investigar lo que es el fragmento muratoriano. Es muy interesante porque
a lo mejor nosotros ya podemos conocer lo que fue la Biblia o lo que es la Biblia cuando estábamos chiquitos en el catecismo, que cantábamos y brincábamos y todo, y veíamos que Dios creó todo, los pajaritos y los perritos y el aire, y bueno. Pero creo que eso fue cuando éramos niños. Ahora sí, como diría San Pablo, cuando era niño pensaba como niño y ahora que soy adulto debo de pensar como adulto, y creo que esa es nuestra tarea, ¿no? Ahora que ya estamos teniendo una catequesis para adultos, creo que nuestra investigación ya debe ser de adultos, ¿no? Entonces, este aspecto creo que será muy, muy importante, Padre. De hecho, Marco, yo creo que la mayoría de los católicos tenemos mucha ignorancia bíblica. En eso es algo que yo alabo de los hermanos separados, que por lo menos tienen un poquito más de conocimiento de la Sagrada Escritura, a como ellos tienen su creencia respetando. Y acá entre nosotros faltaría meterle a los textos catequéticos de los niños o de adolescentes algo más de formación bíblica, porque pues es la Sagrada Escritura el pilar de nuestra fe, de la revelación, junto con la tradición y el magisterio de la Iglesia, pero de ahí brota después también la práctica pastoral, ¿verdad? Y pues esta cuestión sería pues como de otro tema. Sí. La discusión. Creo que, bueno, de este conocimiento, como lo menciona, es necesario para, ahora sí, entablar el diálogo, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, dentro de este tenor que estamos hablando, ahora sí, del aspecto un poquito más actual, Padre, ¿cuál sería, lo podría comentar usted, sobre la visión global o qué enfoques nuevos se pueden tomar respecto al canon hacia el hombre el día de hoy o hacia futuro? ¿Qué nos puede decir sobre esta visión y los nuevos enfoques, Padre? Yo creo que sobre todo el volver a la fuente original, lo que es la Sagrada Escritura, la base de nuestra revelación, de nuestra fe, claro, sin descartar la tradición de la Iglesia y su magisterio. Pero hablando pues de este campo, como que el reconsiderar el valor, la importancia que tienen los libros sagrados y que son precisamente como una guía o fuente de vida para nuestra forma de responder a la vocación cristiana de hijos de Dios, incluso hasta para vivir en paz en este mundo, porque no es posible que si la mayoría de los habitantes de este mundo somos creyentes y dentro de esa mayoría estamos los que creemos en un solo Dios, lo que es el Islam, el cristianismo, el judaísmo, y dentro del cristianismo todas las denominaciones de hermanos separados, no es posible que no fomentemos más la paz, la concordia, que no promovamos más la justicia y que no prospere este mundo. Entonces quiere decir que algo está preocupando, que no se toma en serio la palabra de Dios, que se reduce tal vez solo a estudio de seminarios o se reduce solo a un requisito de sacramentos, y que nos falta llevar más a la vida la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que yo aquí pondría así como énfasis es regresar a las fuentes de la Sagrada Escritura, a las enseñanzas de la Sagrada Escritura, como nos interpreta la Iglesia a través de la Pontificia Comisión Bíblica o del documento que sacó hace tiempo, en el 93, si mal no recuerdo, de lo que es la interpretación de la Biblia en la Iglesia, porque la Iglesia es la que nos orienta cómo se debe de leer el texto sagrado, cómo se debe de interpretar para evitar que se saque de contexto o se caiga en un error, en una herejía, pero sin ser fundamentalistas, guiar a las personas y también dejar así, como decíamos hace rato, el diálogo para futuras investigaciones o aportaciones, tanto del lado protestante o de los hermanos separados, o incluso científicos que le dediquen a la Sagrada Escritura, pero que vayan en la línea con que se escribió también, para llevarla a la práctica, a la vida. Entonces, como que eso sería lo primero, reconsiderar su importancia, guiarnos por una sana interpretación, un acompañamiento de la Iglesia, o gente que también sea estudiosa y que que la lea la Sagrada Escritura con el mismo espíritu con que se escribió, y que se ponga en práctica en la vida, que es lo más importante. Y yo creo que también ver que el Espíritu Santo sí sopló dentro de los libros de la Sagrada Escritura, inspiró a los hagiógrafos, a los autores sagrados, en todas las etapas redaccionales. Porque hay personas que dicen que no, que solamente se debe de considerar el aspecto último,
lo que es la, perdón, la redacción final, ¿verdad? Así como tenemos ya el texto acabado y que entonces no se considera la inspiración de Dios en todas las etapas en que se formó el texto sagrado o el libro sagrado, incluyendo las diferentes manos redaccionales, los que intervinieron para hacer ya sea una parte en una época, después lo que fue la edición final o las redacciones anteriores, porque yo pienso que todos los procesos fueron inspirados por el Espíritu Divino, no solamente lo último del texto sagrado como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Que es de lo que tenemos. Entonces, es ver la presencia de la inspiración de parte del Espíritu Divino en todas las etapas de la formación del texto sagrado, no solo en lo último, que es algo en lo que a veces solo nos fijamos en la etapa final, en el texto acabado, pero también lo otro sería ver cómo nosotros podemos fomentar un poquito más la aplicación de estos textos sagrados inspirados en el pueblo, en el clero, en la gente de buena voluntad, y también estar abiertos a lo que el Espíritu Santo habla en la gente, porque todavía de repente hay como que cierta cerrazón a decir, no, es que el Espíritu de Dios solamente sopla en un sacerdote, en una religiosa o dentro de la Iglesia Católica. No, el Espíritu Santo también puede hablar en los hermanos separados, en sus comunidades de fe de ellos, en una persona del pueblo de nosotros, aunque no haya estudiado teología, porque es creada imagen y semejanza de Dios, o tal vez tiene el sacramento del bautismo, y ahí actúa el Espíritu Santo. Y estar abiertos también en este nuevo enfoque que yo planteo, a detectar qué nos dice Dios en las personas o en otras denominaciones no católicas, ¿verdad? Y fomentar un poquito todo esto que últimamente el Papa está promoviendo, el Papa Francisco, sobre el ecumenismo, cómo dialogar todos, buscando la verdad juntos, pero también una mejor, digamos, manera de vivir como familia humana, como hijos de Dios. Sí, creo que eso es algo que todos estamos buscando de alguna manera, el entrar en diálogo. A veces pareciera es que mi verdad, tu verdad y esta cuestión. Creo que la idea es encontrar una verdad que nos una a todos. Y recuerdo una frase, ahorita lo que mencionaba usted, no recuerdo quién la dijo, pero es una frase que me llamó mucho la atención. Dice, esto es como para creyentes y no creyentes. Dice, quien lee la Biblia se hace sabio, pero quien vive la Biblia se hace santo. Entonces, creo que es algo muy interesante, ¿no? Creo que cuando podemos nosotros leer la Biblia, comentarla con los demás, nos puede llevar a una sana convivencia de alguna manera, y creo que el vivirla nos va a llevar hacia la santidad y pues la trascendencia, ¿no? De alguna manera. Marco, y si me lo permites, agregando a eso, quisiera compartir un poquito también ¿cuáles serían los criterios generales que se siguen para decir que unos libros inspirados precisamente, que por qué se aceptan unos libros como inspirados y por qué otros no? Porque de repente nosotros como que tenemos esa curiosidad de decir, bueno, ¿cuáles son los criterios, verdad, que nosotros debemos de seguir precisamente para decir por qué un libro es inspirado y por qué otro no? Tenemos lo que se llaman los criterios externos, es decir, la apostolicidad, conformidad con la regla de la fe, la antigüedad, la unidad con la Escritura, la edificación de la comunidad. Esos serían los criterios externos para decir también en un enfoque de diálogo ecuménico cómo debemos de reconocer un libro como inspirado o no. El criterio interno, que es el auténticamente normativo, se coloca a la inspiración del Espíritu Santo, aunque pues esto es algo que es difícil de comprobar desde fuera, ¿verdad? También. Y tercero, los criterios eclesiales se refieren a la aceptación por las iglesias, las citas que de ellos se hacen, los escritores sagrados y también en especial su lectura litúrgica, para que el pueblo o los que nos están escuchando también sepan que estos son los criterios generales externos e internos que se mencionan a lo largo del estudio de la Sagrada Escritura, para decir por qué un libro es inspirado y por qué otro no. Porque todavía esto sigue hasta en la curiosidad entre nosotros como una discusión, y nosotros los que estudiamos eso, luego nos cae el 20 o totalmente nos convencemos de decir, bueno, ¿por qué este libro sí, por qué este otro no? Es algo que también en la actualidad tenemos que como que ya concretizar un poquito más, ¿verdad? En su enfoque,
ese tipo de criteriología general. Ok. Sí, creo que es el aspecto que incluso, y no solo del canon, sino en nuestra vida, ¿no? El decir, cuando creo que Dios realmente me está hablando o me está inspirando para hacer tal o cual cosa, y cuando puede ser como que que no sea Dios, sea algo más humano, ¿no? Entonces, creo que esto fue muy interesante, esto que nos acaba de mencionar, Padre, el hecho de cómo identificar cada uno de los libros en los que nosotros basamos nuestra fe, y que no solo somos nosotros, sino también es un grupo de hermanos que son demasiado extensos, como están los ortodoxos, los protestantes, anglicanos, cristianos, diferentes confesiones, pero que algo nos va uniendo. Creo que a partir de eso que hemos escuchado el día de hoy, seguirá fortaleciendo en algunos, y en otros fomentará esa iniciativa para continuar con el diálogo entre todos nosotros. Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, hablando sobre el aspecto del canon bíblico y algunas diferencias que puede haber con los protestantes. Padre, en verdad, muchísimas gracias. Esperemos que en futuras conversaciones podamos continuar con su presencia, y los invitamos a cada uno de ustedes a que continúen sintonizando esta jornada bíblica. El día de mañana estaremos con el presbítero y doctor Trinidad Lomelí, que también nos estará hablando un poco sobre ese aspecto bíblico, pero bueno, manejándolo desde otras perspectivas. Padre, también si gusta venir, está invitado. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, y gracias a todos ustedes que nos siguen sintonizando. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.